El otoño de cada año, los habitantes de Barrow, oficialmente conocida como Utqiagvik, un pueblo dedicado a la caza, pesca y a las actividades petroleras, de 4.900 habitantes en promedio, ubicado en el extremo norte de Alaska, se reúnen a las orillas del mar de Bering el 18 o 19 de noviembre para ver la última puesta de sol del año. Un adiós que se prolonga durante 66 días hasta que el sol vuelve a alcanzar el horizonte el 23 de enero del año siguiente. A diferencia de los atardeceres del resto del globo, esta localidad, considerada uno de los asentamientos humanos más septentrionales del mundo, se despide con verdadera pesadumbre de la luz solar a finales de noviembre de cada año. La noche polar es un fenómeno provocado por la inclinación del eje de la Tierra, en el que la ausencia de luz solar se prolonga más de 24 horas en el círculo polar ártico y en el Antártico. Durante la noche polar, el sol no alcanza una altura suficiente para aparecer por encima del horizonte en las regiones más cercanas a los polos, provocando semanas y hasta meses de completa oscuridad. Vendrá entonces una de las más agobiantes oscuridades y con ella un sinnúmero de leyendas. Alaska es una zona de Estados Unidos que continúa en su gran mayoría siendo un terreno inhóspito y poco poblado. No son muchos los que deciden establecerse en esta tierra hostil. No es un lugar amigable para vivir. Gran parte del territorio ni siquiera está explorado. Inmensos bosques, zonas montañosas, glaciares y largas extensiones de tundra, de las que se dice existen lugares donde el hombre aún no ha puesto la planta de su pie. Alaska cautiva todos los años a miles de turistas y aventureros de todas partes del mundo que aspiran a conocer las pocas zonas aún sin explorar por el ser humano. Sin embargo, todos los años desaparecen personas y nunca más se vuelve a saber de ellas. La zona que comprende la tan hermosa como peligrosa zona de Alaska, que se extiende desde el desierto de Juneau, pasando por los fiordos del sudeste de Yakutat, hasta llegar a Anchorage, la capital, y desde aquí a través de una inmensa extensión de tundra que nos lleva hasta las sierras del norte, en Barrow, dibujando un triángulo perfecto del que pocos vuelven, al que han llamado con respeto y temor el Triángulo de Alaska. Pero, ¿cuál es el misterio del Triángulo de Alaska, donde unas 20.000 personas han desaparecido? ¿Cuáles son los pormenores que hablan de esas leyendas? Al igual que ocurre en el Triángulo de las Bermudas, en este lugar se están registrando cada vez más desapariciones de las que nadie ha logrado saber nada. Un ejemplo, para el año de 2007, el Centro de Información de Personas Desaparecidas de Alaska registró un total de 2.833 desapariciones para un estado que cuenta con una población de unos 670.000 habitantes. Si tomamos en cuenta los registros desde 1988, más de 20.000 personas han desaparecido en esa misteriosa área. Esto contribuye a la presentación anual de aproximadamente 4 informes de personas desaparecidas por cada 1.000 habitantes, que se acercaron a ese lugar y nunca volvieron a ser encontrados, ya fueran habitantes locales, excursionistas, turistas e incluso aviones que sobrevolaban esa área, más del doble del promedio nacional de todos los estados de la Unión Americana juntos. Una explicación dada es que en los Estados Unidos es el número 1 de los países donde más crímenes suceden y el que tiene mayor número de asesinos seriales. Y aunque este dato no sea ya tan sorprendente, hay algo que realmente sí lo es. Un gran número de estos asesinos seriales vienen de un solo lugar, de un solo estado. Más allá de todos los factores que causan crímenes como la pobreza, la necesidad y el narcotráfico, ¿cómo es posible que un sitio con tan poca población, un lugar tan vasto pero desolado, un sitio tan solitario como Alaska, sea el lugar del mundo donde han aparecido más casos de asesinos seriales? Esta tierra posee una estadística terrorífica. Es el lugar en donde más gente muere a manos de asesinos seriales e incluso más muertes provocadas por otros crímenes de naturaleza atroz. Alaska es el lugar conocido del mundo de donde han salido más psicópatas. Lo más increíble de todo esto es que no hay nada, ni estudios ni profesionales que expliquen la razón de por qué específicamente en este lugar ocurra esto. Todo el mundo se lo pregunta
pero nadie ha encontrado la respuesta correcta, llegando a la conclusión que esta es la tierra que ha dado luz a muchas personas llenas de maldad, simplemente unos monstruos. Nadie tiene idea del por qué está pasando esto. Nadie lleva la cuenta de cuánta gente ha sido asesinada en Alaska. Año tras año encuentran cuerpos sin ninguna explicación. Podríamos decir que Alaska es uno de los lugares donde los asesinos ponen el ojo, ya que Alaska es dueño de unos parajes sobre los que no volverá a pisar un ser humano en 100 años o más. Alguna vez, entre todos los casos que se escuchaban por Alaska, se encontró el trabajo de un asesino en serie jamás capturado, pero su principal objetivo era quitarles la vida a mujeres en estado de embarazo, dejando cada uno de los cuerpos en el mismo lugar, sin alguna explicación, haciendo de esto uno de los casos más retorcidos y espeluznantes de aquel tiempo. Personas que realmente estaban llenas de locura, psicópatas sueltos con ganas de saciar sus enfermas necesidades. Como si esto fuera poco, Alaska también tiene el nada envidiable récord de muertes por rituales satánicos. De acuerdo con las estadísticas que el Estado ha informado, muchas veces esto pasa porque simplemente no hay mucho personal policíaco que pueda sobrellevar estos delitos tan horripilantes. La llegada del FBI a Alaska es sumamente limitada. Increíblemente, Alaska también obtiene el récord de más personas envueltas en un ritual satánico peligroso, con 51 personas involucradas en el mismo caso. Esto ocurrió en una villa costera del estado, en la cual no muchos habitaban en ella. Ya que esta villa es demasiado pequeña, vivirían no muchas personas en este lugar, pero aún así, 51 personas de este lugar participaron en un ritual con sacrificio. Lo peor de todo es que nadie, absolutamente nadie, mucho menos a estas alturas, ya nadie se molesta en preguntar qué está mal con Alaska. Sumemos todo esto a un buen número de aviones que también han desaparecido en la zona. En 1972, el Triángulo de Alaska recibió mucha atención por la desaparición de Thomas Hale Box y Nick Begich, políticos estadounidenses que formaban parte de la Cámara de Representantes. Su avión se había perdido entre algún punto entre Anchorage y Juneau. La operación de rescate se extendió por 39 días, involucrando 40 aeronaves militares y 50 aviones civiles, que cubrieron un área de más de 8 millones de hectáreas y que, a pesar de los esfuerzos, nunca hallaron escombros ni restos humanos. Pero este no habría sido el primero ni el último de esta misteriosa área. En 1950 desapareció una aeronave militar con 44 pasajeros y en 1990 sucedió lo mismo con un avión privado con piloto y 4 pasajeros. Nunca más se supo de ellos. En esta zona se habla también del incidente del ovni gigantesco de Alaska ocurrido en un avión japonés en la década de los 80s y que podrás encontrar entre los programas de este canal como el ovni gigante de Alaska. Pero ¿cómo suceden estas desapariciones? Varios atribuyen al clima extremo que existe en esta parte del mundo, pero las cifras estadísticas son tan grandes que esto no parecería ser una respuesta suficiente ni concreta. Se sabe ya que Alaska está cubierta por una gran concentración de anomalías magnéticas, lo que ha dado lugar a la teoría de que el Triángulo de Alaska podría contener un vórtice espacial. Sí, como lo escucharon, un vórtice espacial. Se menciona que este vórtice tiene la capacidad de transportar cosas a otra dimensión, lo que explica por qué tantas personas y objetos desaparecen en el triángulo cada año y los habitantes alasqueños lo creen en verdad. Ya que existe la creencia de que en el centro del Triángulo de Alaska hay una gran pirámide oscura enterrada en sus profundidades, se dice también que su tamaño es sorprendente, que es el doble de la pirámide de Gizeh. Desde su descubrimiento el siglo pasado, una serie de encubrimientos y desacreditaciones han tratado de ocultar lo que, según los rumores de los pobladores de Alaska, podría ser un hallazgo real y posiblemente extraterrestre o de alguna civilización humana desconocida. No lo sabemos. Según estos rumores, el descubrimiento de la pirámide se hizo mientras un país de Asia realizaba un ensayo nuclear subterráneo. Se hizo explotar un dispositivo de un megatón bajo la superficie terrestre. Inicialmente se creyó que era un sismo de gran magnitud. Los geólogos, se dice, habían aprovechado la detonación sismográfica para realizar un estudio de la corteza terrestre, supuestamente encontrando una estructura piramidal más grande que la de Keops, y que según algunos portales web
estaría al oeste del monte McKinley. Por tanto, de ser cierto, estaría situada dentro del Triángulo de Alaska y muchas cosas estarían explicadas. Por otra parte, ahí mismo se encuentra el HAARP, el Programa de Investigación de Auroras Activas de Alta Frecuencia por sus siglas en inglés, y que es una instalación de investigación estadounidense con sede también en Alaska, que analiza el potencial para desarrollar tecnología de mejora ionosférica para radiocomunicaciones y vigilancia. Los teóricos de la conspiración han creído durante mucho tiempo que la instalación, con sus extrañas antenas, tiene la capacidad de modificar el clima terrestre, desactivar satélites e incluso controlar el pensamiento de las personas, ya que otro factor es que Alaska tiene una alta incidencia en suicidios. Ante esto, se ha argumentado que los cuestionamientos se deben a la misión poco difundida y casi desconocida de la actividad de esa extraña instalación financiada por fondos públicos norteamericanos. Muchas pueden ser las teorías, anomalías magnéticas, vórtices o antenas, pero claro, todo esto forma parte de una gran leyenda. Sin embargo, para los criptozoólogos Ken Gerard e Ivan Sanderson, se trata de un vórtice de energía electromagnética, efectivamente, corrientes telúricas que discurren por el subsuelo y crean toda una serie de fenómenos extraños que afectan tanto a los instrumentos y aparatos eléctricos, haciendo que no funcionen correctamente, llegando incluso a romperse, así como a las personas, quienes sufren alucinaciones y se desorientan, quedando totalmente vulnerables ante las inclemencias de la zona, como ante los animales salvajes, el terreno accidentado y las bajas temperaturas. Todo un cóctel mortal. Sin embargo, dado que pocos lugares habitados hay en el mundo más inhóspitos que la remota Alaska, como en todos los lugares, existen leyendas. Adquirida a Rusia por Estados Unidos hacia mediados del siglo XIX, la región tiene un clima gélido y duros vientos que la convierten en un hogar muy duro para las tribus que habitan la tundra alasquense, mismas que se encuentran aún ubicadas en este territorio que han habitado por milenios. Y todas, o al menos la mayoría, parece tener en sus tradiciones referencias a la gente pequeña, la llamada gente pequeña. De acuerdo con los nativos, se trata de hombres pequeños pero con una fuerza sorprendente para su tamaño y poderes sobrenaturales. De acuerdo con las tribus, su vestido es semejante a aquel que ellos mismos han usado con pieles de animales y pueden verse fumando pipas semejantes a las de los indígenas, vistiendo grandes sombreros bajo los cuales ocultan una cabeza y orejas puntiagudas. Al mirar hacia abajo, había un hombre pequeño, alrededor de 1 metro de altura, hablando en idioma esquimal, dice una leyenda. Mi compañero podía entenderle y comenzaron a conversar. Él tenía un arma como una vieja 30-30. Hablaron del arma de mi compañero y de aquella del hombre pequeño, un arco y una flecha. Mi compañero trató de jalar la cuerda del arco, pero era tan dura que no podía hacerlo. Los hombres pequeños, según los relatos, pueden desaparecer en un abrir y cerrar de ojos si se sienten amenazados, pero de vez en cuando se quedarán a interactuar con quienes consideren de confianza. Su fuerza sobrehumana rara vez es puesta a prueba, pues prefieren evitar el conflicto. Otra leyenda arraigada es la del Kushtaka o Kostaka. Es una monstruosa bestia hallada en las historias de las tribus Tlingit y Tsimshian del sureste de Alaska. El nombre de la bestia se traduce como hombre nutria, y al ser se le describe como exactamente eso, un humanoide de entre 1,80 y 2,10 metros de alto, cubierto de brillante pelaje café o negro, ojos brillantes, dedos terminados en zarpas y afilados colmillos. Se le compara usualmente con el Sasquatch y el Wendigo, pero comúnmente se le conoce como Otherman, hombre nutria, y también se le dice el otro pie grande. Los Tlingit tienen mucho cuidado de tratar con la bestia, evitando lo más posible al aventurarse en su territorio, y es que de acuerdo a la leyenda, el hombre nutria es conocido por su crueldad y naturaleza siniestra. Otra leyenda es la del Bigfoot, un homínido salvaje, enorme, territorial y muy agresivo que habita en la América del Norte, gran parte de Estados Unidos y Canadá, y hasta muy entradas las remotas regiones de Alaska. En 1967, Roger Patterson y Bob Gimlin grabaron por unos instantes a un Bigfoot al norte de California. La película era de celuloide. Faltaban 16 años para el primer video digital, por tanto,
Era imposible trucar las imágenes. Después de 53 años de análisis, muy pocos han podido arrojar dudas sobre su autenticidad. Hace poco, se publicaron una serie de fotografías de huellas atravesando un lago congelado. Esas extrañas series de huellas encontradas por el Servicio Nacional de Parques de Alaska en la cima de una corriente de hielo han reavivado el debate sobre la existencia del Bigfoot. Las huellas de 4 dedos fueron fotografiadas en un sendero del Parque Nacional de Denali al norte de Anchorage, Alaska. Los guardabosques compartieron varias fotos en una hoja de Facebook y entonces la publicación ha acumulado más de 7.600 reacciones, 250 comentarios y 5.800 compartidos. Los usuarios comentaron que las huellas eran grandes y que parecían haber sido dejadas por algo que caminaba sobre 2 patas. Estas huellas no tienen sentido, escribió Valerie Lambero en una página de Facebook del parque. Asimismo, y por último, se ha reportado de extrañas criaturas como un raro pez en el río China de más de 6 metros de largo y que más bien parecía una serpiente prehistórica. Otro dato es que el sensor de movimiento que monitoreó una avanzada de animales enormes, que incluso uno de ellos aplastó el mismo sensor a su paso, y que ya desde hace algunos años se ha mencionado de animales de la era de hielo, por lo que algunos piensan que bien podía tratarse de mamuts. Sin embargo, esto no ha sido confirmado de ninguna forma, no obstante que fueran vistos y reportados por algunos exploradores en periódicos antiguos de la localidad. Lo que dicen las autoridades es que el motivo de tantas desapariciones es lo grande y hostil de las tierras que componen el Triángulo de Alaska. Este gigantesco terreno ha sido un área protegida donde la vida salvaje y su vegetación no han sido tocadas nunca. Es un terreno salvaje con todo lo que eso implica, incluyendo animales salvajes, un clima extremo, terrenos complicados e incluso más de 100 volcanes activos y actividad sísmica. Muchos turistas y aventureros llegan a Alaska sin estar preparados. Esto es lo más peligroso que se puede hacer. Las autoridades piensan que la mayoría se pierde y no sabe volver a la civilización. Acaban pereciendo por los elementos o por los animales salvajes que habitan en la región. Pero, ¿por qué la mayoría de las desapariciones ocurren en el Triángulo? ¿Por qué hay tantos avistamientos de formas raras, animales extraños, criptozoológicos, de objetos voladores no identificados y de un largo, etcétera? Después de todo, Alaska es mucho más grande que el Triángulo y no tiene tantas desapariciones concentradas fuera de él. Esto es algo que todavía no tiene respuesta, y sin embargo, las tribus alasquenses guardan un celoso secreto y un respeto hacia los lugares allá, donde ni ellos mismos, que han vivido por milenios en aquellas soledades, quieren ir.